Gracias al Señor por la oportunidad y el privilegio que Dios nos da nuevamente el poder llegar a sus hogares para que juntos podamos meditar un momento en la palabra del Señor. Y en esta hora lo vamos a hacer leyendo en el libro de Romanos, en el capítulo 2, versículo 21 al 24. Vamos a estar meditando un momento en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Soberano Dios, en esta hora, Padre, venimos en el nombre de tu Hijo amado, agradecidos contigo, mi Dios, por la oportunidad y el privilegio que tú nos das nuevamente, mi Dios, el poder llegar a cada hogar, Padre, para que juntos podamos aprender de tu palabra. En esta hora te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, que seas tú limpiando las mentes, los corazones, Señor. Sé tú, Padre, hablando a nuestras vidas, Señor amado. Enséñanos, Dios mío. Sé tú nuestro Maestro, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. En esta hermosa hora vamos a meditar un momento en la palabra del Señor. Y como yo siempre les digo, este caminar es que usted y yo juntos nos examinemos basado a la palabra del Señor, cómo nosotros nos estamos conduciendo en nuestro diario vivir, porque la palabra del Señor a nosotros nos muestra el camino para cómo nosotros llegar a obtener una vida eterna. Nosotros aquí tenemos el mapa perfecto. Por eso siempre yo les digo, examinémonos cada uno como dice la palabra del Señor. Como nosotros podemos ver en estos versículos que nosotros hemos leído en esta hermosa hora, cuando nosotros miramos versículos para atrás, sabemos que Dios juzgará a todos los religiosos. Lo que Dios juzgará todo lo que nosotros hacemos. Pablo habla aquí del hombre religioso, pues porque él los conocía muy bien. Él había sido uno de ellos. El evangelio es de nosotros perseverar en la doctrina de Cristo y en la doctrina de los apóstoles. Oiga lo que dice la palabra del Señor en el libro de Segunda de Juan, en el capítulo 1 y versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Lo que le decía, nosotros como hijos de Dios debemos de perseverar en la doctrina de Cristo. No podemos tener una religión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que perseverar en la doctrina que Cristo nos dejó y en la doctrina de los apóstoles. Oiga lo que dice Hechos en el capítulo 2 y versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. En los versículos que nosotros leímos en esta hermosa hora, dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Como nosotros podemos ver en estos versículos, hoy muchos están enseñando, pero no están enseñando basado a la doctrina de Cristo, ni basada
a la doctrina de los apóstoles. Muchos están enseñando por el hecho de que saben un poco unos versículos de la palabra del Señor y los están enseñando a la manera que ellos quieren. Nosotros que congregamos en un lugar, deberíamos de preguntarnos si estamos viviendo de acuerdo al conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. Debemos de examinarnos si estamos viviendo de acuerdo a la doctrina de Cristo, a la doctrina de los apóstoles, o solo estamos haciendo una profesión de todo esto. La religión no puede salvar a nadie. Su membresía en un lugar no la puede salvar. Solo Cristo salva. Y usted y yo tenemos a Cristo en nuestros corazones o no lo tenemos. Nosotros confiamos en Dios o no confiamos. Entonces, hoy, ¿qué es lo que hoy estamos viendo? Hoy en día muchos confían y están enseñando a otros, pero ellos no viven. Ellos no están viviendo conforme a lo que ellos están enseñando. Por eso en los versículos que nosotros leímos dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. En esta hora yo les voy a dar un ejemplo y como le digo, examinémonos a nosotros mismos, como dice en 2 de Corintios en el capítulo 13 y versículo 5. Hoy nosotros podemos escuchar muchos que están predicando, muchos que están hablando de Dios y muchos están enseñando que dicen, nosotros tenemos que amar. Y eso es lo que la Biblia dice. Eso es muy cierto. La Biblia dice que nosotros tenemos que amar a Dios primeramente y después a nuestro prójimo. El problema está en que muchos solo lo dicen de labio, pero no lo están haciendo con hechos, porque nosotros tenemos que actuar conforme a nuestras palabras. Si nosotros decimos que le servimos a un Dios que cambia, nosotros tenemos que cambiar. Si yo le digo, nosotros tenemos que amar, es porque yo amo, es porque yo lo demuestro con hechos, no solo con palabras, porque como dicen por ahí, las palabras se las lleva el viento. Oiga lo que dice Primera de Juan, en el capítulo 13, versículo 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esto es lo que nosotros tenemos que predicar, tenemos que practicar día con día. Que nosotros no amemos. Yo no puedo decirle ame cuando yo no amo. Y lamentablemente hoy muchos están predicando del amor, pero ellos no aman. Solo lo están diciendo de labio para afuera. Este versículo significa que el amor no debe de ser solo de palabras, sino que debemos mostrarlos con hechos y siendo verdad, con sinceridad en nuestros corazones. ¿Por qué?
porque cuando nosotros amamos de verdad, el amor verdadero no es hipócrita, sino que se muestra sin fingimiento. Cuando nosotros amamos, nosotros vamos a amar sin hipocresía, vamos a amar sin estar fingiendo nada, o vamos a demostrar un amor solo cuando tenemos a la persona de frente, y cuando no está, vamos a hablar de ella o vamos a levantar chismes o calumnias. Ese no es amor verdadero. Oiga lo que dice Romanos en el capítulo 12 y versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que empezar a aborrecer lo malo, aborrecer todo aquello que a Dios no le agrada, empezar a hacer morir todo lo terrenal en nosotros. El amor verdadero se muestra en acciones como ayudar a los demás, perdonar, orar por ellos y compartir. El amor verdadero se muestra en el servicio desinteresado hacia los demás. Cuando nosotros amamos de verdad, vamos a dar ese amor desinteresado, no esperando nada a cambio. El amor verdadero hacia Dios, hacia los demás, se muestra en obediencia a los mandamientos, en obediencia a lo que la palabra del Señor a nosotros nos dice. En la Biblia nosotros encontramos las instrucciones cómo conducirnos como verdaderos hijos de Dios, que vamos a hablar de Cristo y lo que hablamos lo vamos a estar practicando. En la Biblia nosotros encontramos las instrucciones para que nosotros caminemos de acuerdo a nuestra fe, que nosotros nos conduzcamos de acuerdo a la fe que nosotros profesamos. Oiga lo que dice Santiago en el capítulo 2 y versículo 15 y 16. Entonces, Santiago capítulo 2 versículo 15 y 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Nosotros debemos de actuar conforme a la fe que nosotros profesamos. La fe explica que la fe sin obras, no podemos decir que tenemos fe si no actuamos, porque la fe sin obras es muerta. La fe sin obras no tiene valor, porque la fe y las obras deben de ir juntas para que la fe sea efectiva. En los versículos que nosotros leímos, en el versículo 22, oiga lo que dice: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Muchos, aquí está hablando de adulterar la palabra de Dios. Cuando hoy en día nosotros podemos oír que muchos están adulterando la palabra del Señor. Unos le ponen, otros le quitan, cuando la palabra de Dios dice que nosotros no debemos de poner ni quitar lo que la palabra del Señor a nosotros nos dice. Oiga lo que dice Segunda de Corintios en el capítulo
4 y versículo 2. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Oiga lo que dice Tito en el capítulo 2 y versículo 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Nosotros no debemos de quitarle ni de ponerle a la palabra del Señor. Oiga lo que dice Apocalipsis en el capítulo 22, versículo 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En estos versículos Dios nos advierte que castigará a todo aquel que añada algo o que le quite a la palabra del Señor. Lamentablemente hoy en día muchos le están poniendo o le están quitando a este libro. Les voy a dar un ejemplo. Muchos hoy en día cuando predican de Noé cuando el diluvio, muchos predicadores dicen que que Noé predicó 120 años antes del diluvio. La Biblia no dice eso, pero yo le voy a dar los capítulos en Génesis, en el capítulo 6, 7 y 8, allí encontramos las instrucciones, lo que Dios le manda a Noé hacer. Pero si usted encuentra ese versículo donde Noé predicó 120 años, mándemelo por mensaje porque yo no lo he encontrado. En Génesis, lo que nosotros encontramos en la palabra del Señor es que en Génesis, en el capítulo 6, versículos 7 y 8, ahí podemos ver lo que Jehová le dijo a Noé. En Génesis 6, 13 al 22, Jehová le ordena a Noé para construir un arca. En Génesis 6, 19, Dios le ordena a Noé que entre en el arca, él con su familia y todo lo que vive. En Génesis 7, Dios le dice a Noé que entre con su familia y que tome 7 parejas de animales limpios y una pareja de todo animal no limpio. En Génesis 7, 15 al 24 se describe cómo el diluvio cubrió la tierra y destruyó a todas las criaturas, excepto los que estaban en el arca. En Génesis 8:22 dice que mientras la tierra exista, no cesará la siembra, no cesará la siega. Habrá frío, calor, el verano, la noche, el día. La Biblia es clara. En Génesis 8:22, como le decía, ahí dice lo que va a pasar. Oiga lo que dice en 2 de Pedro, en el capítulo 2, versículo 5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé fue llamado pregonero de justicia. Así que nosotros podemos ver que la Biblia a nosotros nos habla
Claro, nosotros no podemos añadir ni quitarle a la palabra del Señor, no adulterar. Oiga lo que sigue diciendo. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Hoy nosotros podemos darnos cuenta. Hoy oímos cómo muchos que predican condenan a los católicos porque los católicos llevan una cruz o llevan su rosario como amuletos. Y eso es malo. La Biblia no lo apoya. La Biblia dice que nosotros solo podemos confiar en Dios. Pero muchos lo están condenando y sí, porque la Biblia no dice que nosotros debemos cargar algo de confiar en algo. No, la confianza debe estar en Dios. Pero muchos hablan y condenan, pero los que condenan están cometiendo sacrilegio. ¿Por qué? Porque ellos hacen cosas peores, porque aquellos que condenan lo que están haciendo, ellos le faltan el respeto, haciendo mal uso de las cosas de Dios. Muchos dicen, por ejemplo, muchos que condenan a los que llevan una cruz o un rosario como amuleto. Ellos dicen, yo me cubro o cúbrase con la sangre de Cristo. Y nosotros sabemos que la sangre de Cristo tiene poder para perdón de los pecados. Oiga lo que dice la palabra del Señor en Efesios, en el capítulo 1 y versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Oiga lo que dice Colosenses en el capítulo 1 y versículo 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Oiga lo que dice Primera de Pedro en el capítulo 1 y versículo 19. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra del Señor? Que la sangre de Cristo solo puede perdonar los pecados. Se comete el sacrilegio porque el sacrilegio implica un desprecio o trato indigno y desobediencia a la palabra de Dios. Muchos hoy están diciendo cosas, están condenando, pero primero nosotros enseñémonos a nosotros mismos. Primero nosotros hagamos las cosas conforme a la palabra del Señor para poder después decir el error del otro. No podemos decir cambia usted cuando nosotros no hemos cambiado. No podemos nosotros decir al hermano usted está mal haciendo esto cuando nosotros estamos haciendo cosas peores. Muchos hoy en día están predicando, muchos hoy en día le dicen, hermanos, no tenemos que mentir. Eso es correcto. Nosotros no tenemos que mentir. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice en Apocalipsis, en el capítulo 22, versículos 14 y 15, que dice que ninguno que hace y ama la mentira tiene parte en el árbol de la vida. Nadie alabado, todavía ellos no han sido limpios por la sangre de Cristo. Así que nosotros no debemos ni mentir, si usted dice yo no miento, pero ama cuando otros mienten, está en la misma condición. Muchos predican que no se debe de mentir, pero ellos
todavía siguen mintiendo. ¿Por qué? Porque todavía viven en una religiosidad que piensan que el hecho de que se saben unos cuantos versículos de la Biblia, ellos pueden y que ellos ya tienen la vida eterna. Nosotros sabemos que el evangelio es de transformación. El evangelio es de un corazón transformado, de pasar a una vida nueva, de una vida vieja. Lamentablemente, muchos están mintiendo todavía en cosas tan simples. ¿Por qué? Porque todavía ellos están viviendo en la vieja vida. Todavía no han tenido un verdadero encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque podemos oír que hoy muchos lamentablemente hablan de Dios, hablan de Cristo, pero siguen mintiendo. Un ejemplo, muchos cuando van a vender un carro, muchos lo llevan a que lo inspeccionen para que pase y así poderlo vender. Cuando la inspección no pasa, ¿qué es lo que hacen muchos hoy en día? Van y pagan para que pase, sabiendo que lo que están haciendo es malo, sabiendo que el carro que van a vender está en malas condiciones. Un hijo de Dios no puede hacer eso, pero sabe que es lo más triste, lo más doloroso, que muchas veces los conocen que predican el evangelio, muchas veces los escuchan hablar de Dios y allí es donde el nombre de Dios es blasfemado, como dice en los versículos que nosotros leímos en el versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, que cada día de no vivir una religiosidad, sino que vivir como verdaderamente hijos de Dios. No vamos a tener excusa. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es clara y es el mapa perfecto que nos conduce a la vida eterna. Oiga lo que dice Efesios en el capítulo 4 y versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Nosotros tenemos que aprender a hablar verdad. Nosotros no tenemos por qué mentir. Si antes nosotros practicábamos la mentira, es tiempo de empezar a hacer morir todo lo terrenal en nosotros. ¿Por qué? Porque si Cristo viene o la muerte nos sorprende, vamos a oír las palabras de nuestro Señor Jesucristo. No estamos viviendo conforme a su palabra, sino creyendo en nuestras propias ideas, o lo que yo creo o lo que yo pienso. El evangelio no es de lo que yo creo ni de lo que yo pienso, es de lo que la palabra del Señor a nosotros nos manda que debemos hacer. Oiga lo que dice Primera de Pedro en el capítulo 3 y versículo 10. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. Es lo que nosotros, como verdaderamente hijos de Dios, debemos de predicar, debemos de practicar. Si le decimos a alguien que refrene su lengua, primero refrenemos nosotros la nuestra.
porque muchos dicen, cambie, muchos dicen, deje de hablar del hermano, pero usted ya refrenó su lengua, usted ya no habla mal del hermano, usted ya la tiene, ya como dice, usted está buscando la paz, porque somos nosotros los que vamos a buscar la paz y la vamos a seguir. Somos nosotros los que decidimos o seguimos hablando, seguimos mintiendo, seguimos adulterando la palabra del Señor, o nosotros somos los que decidimos vivirla, practicarla conforme la palabra del Señor a nosotros nos dice. Oiga lo que dice la palabra del Señor en Colosenses, en el capítulo 13, versículo 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Renovado, revestido del nuevo hombre. Todo aquel que todavía miente, todo aquel que todavía no ama, todo aquel que todavía no está adulterando, está haciendo en desobediencia a los mandamientos de Dios, todavía está en una vida vieja, porque aquel que de verasmente reconoce, se ha arrepentido de corazón, conoce al Dios que le sirve, conoce sus atributos, es imposible seguir mintiendo, es imposible seguir hablando mal de los demás. ¿Por qué? Porque Dios mora en nosotros, y como le decía al principio, esto no es una religión. Nosotros tenemos a Cristo en nuestros corazones o no lo tenemos. ¿Confiamos en Él o no confiamos? La palabra del Señor nos habla claro. Estos versículos nos hablan cómo nosotros, como hijos de Dios, debemos de vivir renovados, perdonándonos las ofensas los unos con los otros. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones en abundancia. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos dice cómo nosotros debemos de conducirnos, cada uno de nosotros que hablamos de Cristo. Si usted habla de Cristo, si usted predica la palabra del Señor y usted no está viviendo, no está practicando lo que está predicando, el versículo 24 dice que el nombre de Dios es blasfemado. Empecemos a examinarnos nosotros cada día y que Dios nos ayude para que día con día nosotros podamos aprender y vivir conforme a la palabra del Señor, como usted y yo que hablamos de Dios, que predicamos de Dios, como nosotros nos debemos de conducir para que el nombre de Dios no sea blasfemado. Oiga lo que dice segunda de Timoteo en el capítulo 2, versículo 15 y 16. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Oiga lo que dice segunda de Timoteo en el capítulo 4 y versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.
prediquemos la doctrina de Cristo, vivamos la doctrina de Cristo y la doctrina, perseveremos en la doctrina de Cristo y de los apóstoles. Nosotros debemos practicar lo que predicamos. Nosotros debemos actuar de acuerdo a lo que uno les dice a los demás que deben hacer. Yo no puedo decirle a usted que me escucha, a usted que me va a escuchar, yo no le puedo decir cambie cuando yo no he cambiado. Yo no le puedo decir a usted no robe cuando yo soy una ladrona. No, primero tengo que enseñarme a mí mismo, como dice la palabra del Señor, y después empezar a vivir conforme a lo que estamos hablando. Está viviendo usted que me escucha, usted que me va a escuchar, está viviendo de acuerdo al conocimiento de la palabra del Señor. Examínese cada uno, como dice la palabra del Señor. Examinémonos cada uno de nosotros, porque el Señor a nosotros nos habla claro por medio de su palabra. Estos versículos que nosotros hemos leído es claro. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Primero aprendamos nosotros, enseñémonos a nosotros mismos. Primero practiquemos, actuemos conforme a lo que nosotros hablamos día con día. Así que sea el Señor ayudándonos, que Dios bendiga sus vidas por medio de su palabra, y vamos a orar para darle gracias al Señor. Soberano Dios, en esta hora, Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por hablar a mi vida primeramente. Sé tú, Dios mío, hablando a cada uno de aquellos, Señor, que se va a tomar su tiempo, Padre, para poder escuchar tu palabra. Sé tú enseñándonos, Dios mío. Sé tú nuestro maestro, Padre, día con día. Porque todo esto, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y adelante en el Señor.